manera especial agradezco hoy vuestra presencia porque las pantallas de la televisión ofrecen ese espectáculo deportivo que a tantos retiene, y ello es explicable, pendientes del resultado de ese partido de fútbol. Procuraré por mi parte ser más breve para que cuantos estáis aquí tengáis la oportunidad de ver siquiera algo del segundo tiempo. Os hablaba estas noches de cómo, a consecuencia de esa actitud reflexiva y que nace de la fe, del hombre que contempla a Jesucristo y escucha las llamadas de su conciencia, como fruto de esa contemplación, surge en el interior del hombre el deber de una mayor vigilancia sobre sí mismo, para que no decaiga su interés religioso. Vigilancia, en segundo lugar, deseos de crecimiento y desarrollo en la vida espiritual. Y en tercer lugar, este era el tema de anoche, arrepentimiento del corazón, para apartarse de todo lo que puede impedirle ese camino de unión con Dios y para luchar contra el pecado, el gran enemigo del hombre en la relación religiosa que este hombre ha de tener con Dios. Por consiguiente, podríamos concretar estas actitudes cristianas, tal como las he expuesto hasta ahora, así: vigilancia sobre sí mismo, deseo sincero de ser un discípulo de Cristo que crece en la virtud y que desarrolla todas las virtualidades que Dios pone en su alma con el auxilio de la gracia. Y luego, austeridad de vida cristiana que se concreta en el arrepentimiento del corazón para poder vivir libres de pecado, previniendo las caídas o expiando nuestros fallos. Un paso más todavía en las actitudes cristianas que debe dar todo hombre que contemple a Jesucristo, porque el punto de partida de nuestras reflexiones era este: Jesucristo y el hombre. Jesucristo con el ejemplo de su vida, su encarnación, con su predicación sobre el reino de los cielos, que se incoa en la tierra, bienaventuranzas, y con su mensaje de vida eterna. Un paso más. ¿Y cuál es el que debe dar un cristiano consciente que se propone ser fiel? Es este: cooperar en la propagación del reino de Dios. Propagar el reino de Dios. Trabajar para que sea conocido y amado por los hombres. Siempre, como veis, las dos dimensiones, la personal y la comunitaria. La personal, sin la que no se puede hacer nada en la vida cristiana, reforma interior de cada individuo, pero no para vivir en un espléndido aislamiento. Cada cristiano es miembro del cuerpo místico de Cristo y ha de prestar atención a esa comunidad de la que forma parte y para la cual Cristo ha venido al mundo a establecer su reino. Por consiguiente, todo cristiano debe preocuparse por propagar y extender el reino de Dios. Acordémonos, en primer lugar, de lo que el mismo Señor nos dijo a este respecto. Palabras dirigidas a los apóstoles: id por todo el mundo y predicad cuanto yo os he mandado. Todo cuanto yo os he mandado.
y bautizad a las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Esto lo dice al pequeño grupo de apóstoles, a aquellos que él ha escogido para una misión particular y concreta, y a los que va a dotar de unos poderes y a señalarles unas correspondientes obligaciones muy singulares. Es la jerarquía de la Iglesia, el sacerdocio. Este grupo continuará la misión de Cristo de una manera particular. Irá multiplicándose en número e irán apareciendo, a medida que el cristianismo se extiende, obispos, sacerdotes, continuadores de esta misión divina, con una facultad que solo ellos tienen: consagrar el cuerpo del Señor, perdonar los pecados y así comunicar la vida divina por unos canales a ellos reservados. A la vez tienen una jurisdicción y un magisterio. Cristo les ha confiado la misión de regir al pueblo cristiano, y así obraron los apóstoles desde el principio. Y un magisterio, porque es a ellos a quienes les dice: id y enseñad todo cuanto yo os he mandado, y yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Él, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo informará, guiará y dará luz a este magisterio, para que permanezcamos firmes en la fe y no se produzcan desviaciones que rompan la integridad de las verdades que Cristo enseñó. Ahora bien, prescindiendo de este pequeño grupo de apóstoles, a los cuales confía el Señor esta misión particular, hablando a todos, dijo estas palabras: al que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y al que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. De manera que no al pequeño grupo de apóstoles, sino a todos aquellos a quienes llegue el conocimiento de su nombre y de su vida, es decir, del Evangelio, a todos aquellos que, dentro de la gran comunidad cristiana, quieran servir con fidelidad a los dones que con el bautismo recibieron y que después se han ido desarrollando en su vida, les pide que confiesen a Cristo delante de los hombres. Aquí, en este precepto de confesar a Cristo, encontramos ya un motivo muy serio de reflexión para nuestras preocupaciones apostólicas. No vale esa consideración que podría hacer alguno de: yo he recibido mi religión cristiana, así he sido educado, ya mayor he reflexionado en ella y quiero vivir y morir dentro de ella, y lo demás no me importa. Esta reflexión no vale. Es anticristiana, no es evangélica. Tiene que haber una noble preocupación por parte de todo cristiano de extender el reino de Dios. Aquí entra también la parábola de los talentos. A todos se nos ha dado una capacidad y unos medios, también en el orden sobrenatural. Esa parábola no se refiere únicamente a las cualidades naturales del hombre, que tiene que hacerlas fructificar para su perfeccionamiento humano y social. Se refiere a todos los dones de Dios, naturales y sobrenaturales. Y el Señor condena a aquellos
que recibidos unos talentos los enterraron para estar más tranquilos y seguros. Y únicamente premia a aquel que ha luchado y que se presenta ante él diciendo: 5 talentos me diste, yo los he multiplicado. Este es el siervo bueno y fiel. De la misma manera que podíamos recordar la parábola del sembrador, cuando Jesucristo nos habla con ese lenguaje inimitable, explicando lo que es la palabra de Dios, es decir, el Evangelio, lanzado como una siembra beneficiosa sobre el corazón de los hombres y la correspondencia de estos a esa sembradura, a esa llamada. ¿Qué dijo el Señor? Salió una vez cierto sembrador a sembrar, y al esparcir los granos, algunos cayeron cerca del camino, y vinieron las aves del cielo y se los comieron. Otros cayeron en pedregales, donde había poca tierra, y luego brotaron por estar muy seguros. Mas nacido el sol, se quemaron y se secaron, porque no tenían raíces. Otros granos cayeron entre espinas, y crecieron las espinas y los sofocaron. Otros, en fin, cayeron en buena tierra y dieron fruto. ¿Dónde? 100 por 1. ¿Dónde? 60. ¿Y dónde? 30. Quien tenga oídos para entender, que entienda. Y los apóstoles le preguntaron la explicación de la parábola, y él la hizo. Cualquiera que oye la palabra del reino de Dios y no para en ella su atención, viene el mal espíritu y le arrebata aquello que había sembrado en su corazón. Este es el sembrado junto al camino. El sembrado en tierra pedregosa es aquel que oye la palabra de Dios y por el pronto la recibe con gozo, mas no tiene interiormente raíz, sino que dura poco, y en sobreviniendo la tribulación y persecución por causa de la palabra o del Evangelio, luego le sirve esta de escándalo. El sembrado entre espinas es el que oye la palabra, mas los cuidados de este siglo y el embeleso de las riquezas la sofocan y queda infructuosa. Al contrario, el sembrado en buena tierra es el que oye la palabra de Dios, la medita y produce fruto. Parte 100 por 1, parte 60, parte 30. Esta última frase así, gradual, 160, 30, indica la benignidad de Dios para con nosotros y la diversidad de capacidades en nuestras respuestas. Dios a todos nos pide que respondamos dando fruto, unos más, otros menos, unos con una misión, otros con otra, pero que todos demos fruto. Y el fruto que hay que dar dentro de lo que es el Evangelio es fruto de redención. Ahora bien, como la redención es universal por todos los hombres y para todos los tiempos, no se puede dar frutos de verdad si uno no se preocupa de que el reino de Dios crezca en su interior y se propague exteriormente. Porque entonces, si se preocupa solo de su interior, reduciría el mensaje evangélico a un puro subjetivismo suyo. Y no es así como Cristo ha querido establecerle. Él ha venido a salvar a todos los hombres y por consiguiente tiene que haber una preocupación manifiesta, noble, noblemente apostólica, por parte de todos, para que esto se entienda así y así se practique.
Y este es el deber del apostolado. Y ahora me doy cuenta de que yo estoy hablando a seglares. Por consiguiente, parece lógico que yo hable un poco del apostolado seglar y de la espiritualidad seglar. Así es. Y no es nuevo para vosotros el lenguaje que yo pueda emplear, ni lo es en la iglesia de hoy, y menos en esta ciudad y diócesis de Toledo, donde floreció años atrás un apostolado seglar eficiente, generoso, desprendido, en la Acción Católica, en cursillos de cristiandad, en otras asociaciones múltiples que recogieron a muchos seglares y que facilitaron que se extendiese por muchos ambientes el buen ejemplo del cristiano, con defectos, por supuesto, con fallos tremendos, con pecados también por parte de los que trabajaban en estas tareas, porque todo hombre es pecador, pero con un servicio auténtico al reino de Cristo. ¿Qué ocurre hoy? Hoy, cuando precisamente la Iglesia ha querido movilizar más a sus hijos seglares en orden al apostolado seglar, con el decreto del Concilio Vaticano II sobre estas cuestiones. Sería demasiada pretensión ponerme a examinar yo ahora y analizar todas las causas que han producido la actual indiferencia. No se trata de eso. Sencillamente hago una referencia al pasado para reconocer con justicia el trabajo de los que nos han precedido. Y ese trabajo sigue teniendo actualidad hoy. Y es necesario que entre todos lo restauremos y de nuevo florezca este apostolado seglar, unas veces en asociaciones, otras por cauces más individuales, porque así es como podremos servir con eficacia hoy a la Iglesia de Cristo, propagando el reino de Dios en el ambiente y en los medios en que vivimos. Es tarea del cristiano. Necesariamente tiene que haber una preocupación. Ahora bien, se observan muchas divisiones, como se observan entre el clero, entre los obispos y en todas partes. No hemos asimilado todavía el concilio y nos costará tiempo asimilarlo. Y hay mucha confusión. ¿Por qué debemos hablar del apostolado seglar? La razón fundamental ya está indicada, porque es un cristiano el seglar. Y todo cristiano, por razón del bautismo, lleva dentro un tesoro de vida que no es para él solo, es para propagarlo. El seglar tiene una misión específica en el mundo de hoy, en orden a la propagación del reino. Es esta que el concilio le señala cuando habla de que es deber de los seglares impregnar de sentido cristiano las realidades temporales. Mas, ¿qué ha ocurrido? Vuelvo a preguntar. Y sin pretender agotar el tema, al menos una reflexión, un poco de paso que intenta aclarar algo de lo que está pasando. Da la impresión de que muchos han pensado exclusivamente en esto: impregnar de sentido cristiano las realidades temporales. La cultura, la economía, el orden social, político, la vida de relación nacional, internacional, etc. Y tanta atención han puesto en ese mundo al que hay que llevar el sentido cristiano, que a veces se ha dejado de prestar atención a lo que exige el sentido cristiano. Y así no podemos caminar.
El seglar apóstol, antes que ser apóstol, es cristiano. Y para él, con su misión específica, vale lo mismo que para los cristianos de todos los tiempos, como un precepto y una exigencia imperiosa. Vida interior propia, amor a Cristo, oración, virtudes sobrenaturales, piedad, práctica religiosa, obediencia a la Iglesia. Estos son criterios insoslayables en todo apostolado cristiano, porque no hay apostolado más que el que se realiza siguiendo el camino del apóstol, Cristo, el enviado del Padre. Y Cristo nos pide eso. Si la vida interior del cristiano es así, su labor, cuando trata de ejercerla en esas tareas de impregnación de sentido cristiano en las realidades temporales, tiene garantías de acierto. Pero si se pierde esta vida interior, entonces nos pasaremos el tiempo en polémicas y en enconos de unos con otros. Cada uno entenderá conforme a su criterio cuál es esa realidad temporal a la que tiene que llenar de sentido cristiano, y surgirán las tremendas divergencias que nos dividen. En cambio, si se empieza por fortalecer la vida interior de todos y cada uno de nosotros, surge una virtud cristiana, que es la humildad de juicio, y entonces es más fácil que al hablar de las exigencias cristianas del orden temporal nos pongamos de acuerdo. Si no es así, saltan enseguida como una inevitable consecuencia de lo que es la psicología humana, el entender las realidades temporales cada uno conforme a sus criterios, sus aficiones, sus filiaciones, sus gustos, sus esperanzas, sus temores, etc. Entonces, ¿qué es lo que hay que insistir? En primer lugar, en esto, en una vida interior profunda, que no se limite por parte del cristiano al examen crítico de las realidades temporales. Esto hay que hacerlo forzosamente, porque si no somos inoperantes y nos convertimos nada más en sembradores de tópicos vagos. Es necesario examinar la realidad social, humana, política, cultural, económica de Toledo, de Madrid, de España, en aquel ambiente, con estas clases sociales, con las otras, y examinarlo conforme a criterios de doctrina cristiana que nos dan los papas y los obispos. ¿De acuerdo? Este análisis crítico hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con sentido cristiano interior, con mansedumbre, con caridad, con auténtico servicio a la verdad, sin que aparezcamos como cristianos algo así como fomentando aficiones particulares, resentimientos u odios de unos contra otros. Eso no es cristiano y no puede bendecirlo Dios. Y así no podrá haber apostolado seglar en esa misión específica de impregnar las realidades temporales del sentido del Evangelio. Lo repito una y mil veces. Ninguna pretensión, por supuesto, pero cuántas gracias daría yo a Dios de tener en la ciudad de Toledo y en todos los pueblos de la diócesis grupos de seglares que así, poniéndose primero ante Dios y su conciencia, se pongan después ante las realidades que les circundan, las examinen y traten de llevar la doctrina cristiana íntegra. No el parrafito que a mí me gusta, no la frase o la tendencia que yo quiero fomentar. Todo el conjunto de la doctrina católica, para ir así progresando en la formación de una conciencia seglar que después opere por sí misma en la familia, en los municipios, en los centros de cultura, donde quiera que uno esté.
De no obrar así, nuestra acción es ineficaz, porque el apostolado tiene que ir conducido y guiado por la gracia de Dios y por la luz del Espíritu Santo. Por consiguiente, examinad, seglares, los campos concretos de vuestras posibles acciones para propagar el reino de Dios. Y al menos permitidme que yo señale uno en el que sí que tenéis una misión muy directa y una oportunidad de trabajar que si vosotros no la atendéis, no puede atenderla nadie. Permitidme que os lo señale con palabras del concilio. Es la familia, porque este es otro peligro. A veces, guiados por el buen afán a que nos lleva esta conciencia de ser apóstoles seglares, enseguida queremos reformar al mundo entero. Y se nos pasa el tiempo y las energías en declaraciones y en exhortaciones y en insistencias sobre el orden social de la nación, del mundo, unos y otros, y cada uno después olvidamos nuestro propio campo. Empecemos por el de la familia. Dice así el Concilio Vaticano II. El creador del mundo estableció la sociedad conyugal como origen y fundamento de la sociedad humana. Con su gracia la convirtió en sacramento grande en Cristo y en la Iglesia. Por ello, el apostolado de los esposos y de las familias tiene singular importancia tanto para la Iglesia como para la sociedad civil. Los esposos cristianos son para sí mismos, para sus hijos y demás familiares, cooperadores de la gracia y testigos de la fe. Son para sus hijos los primeros predicadores y educadores de la fe. Los forman con su palabra y ejemplo para la vida cristiana y apostólica. Les ayudan prudentemente a elegir su vocación y fomentan con todo esmero la vocación sagrada cuando la descubren en los hijos. Un campo espléndido de acción, erizado de dificultades, así lo hemos de reconocerlo, porque hoy os resulta muy difícil, padres, esta tarea de la educación de los hijos. Y es una convergencia de fuerzas que obstaculizan vuestra labor y crean enseguida fáciles rebeldías y actitudes con los que era imposible pensar hace unos años. Esto se da y muchas veces tenemos que escuchar con dolor el llanto de un padre o una madre de familia que ya no saben cómo poder llegar al alma de sus hijos. Drama terrible. Quieren interesarse de verdad, pero se han levantado unos muros que separan el posible entendimiento, lo impiden. Y sin embargo, hay que trabajar para lograrlo. Hemos de unirnos los sacerdotes y los padres de familia, no para dominar, pero sí para encauzar las fuerzas de esos hijos. Pero tenéis que empezar, y hemos igual nosotros en nuestra misión, por dar un ejemplo sano en la familia, de vuestro amor, de vuestro desprendimiento, de vuestra capacidad de sacrificio. Que los hijos vean que se traducen en obras lo que con palabras les decís y les pedís. Que os vean así. Examinad vuestra conciencia empezando por ahí. Quizá haya algo que corregir. Cuando se tiene esta autoridad moral que nace del buen ejemplo constante de unos padres sacrificados y cristianos, muy perverso tiene que ser el corazón de un hijo para que más o menos tarde no se rinda en el obsequio de su amor filial
para escuchar con reverencia el consejo de los padres. Si a pesar de todo el ambiente termina por devorarles, lloraréis esa desgracia, pero tendréis el consuelo de haber cumplido como buenos hijos de Cristo con lo que os marcaba el deber sacramental de vuestra condición de esposos y de padres con respecto a ellos. Empecemos por ahí. Y después hay que formar escuelas de catequistas. No basta ya la enseñanza en las iglesias. No bastará muy pronto la enseñanza religiosa en los centros de enseñanza estatal. Al contrario, se ven venir cada vez más dificultades. Es necesario que en Toledo y en muchas parroquias de la diócesis se formen así grupos de padres catequistas con programas bien elaborados y que se instruyan en ello para que puedan tener conversaciones religiosas con sus hijos. Tiene que haber mucho interés por parte de todos, porque de lo contrario nos exponemos a que a la vuelta de 10, 15 años o quizá antes tengamos una estructura social e incluso una ordenación legislativa en estos campos de una mayor autonomía cada vez mayor en cuanto a la acción del Estado en estas responsabilidades y en estas acciones, y sin darnos cuenta podamos tener una España descristianizada. Este es un peligro muy serio. Y para evitarlo en lo posible es necesario que reaccionen las familias cristianas, instruyéndose para poder instruir mejor a sus hijos. Al menos este campo, cultivarle con esmero. Esa acción católica de antes, a la que tantas veces ahora hay referencias como, no diré despectivas, pero sí acusadoras de cierta inoperancia y de que no fue eficaz, etcétera, contribuyó poderosísimamente a mantener el sentido católico de la familia en España. Familias en las que había otra clase de defectos y pecados, por supuesto, y donde no les hay. Pero realizó una misión importantísima, que después trascendía silenciosamente a otros muchos ambientes a los que llegaba la influencia de esa fe, allí vivida y practicada. ¿Podemos decir hoy lo mismo? Me temo que no. Y cada vez son mayores los peligros del ambiente para poder mantener esa cohesión familiar. No lo dudéis, no tardando mucho se nos plantearán en España los mismos problemas que están planteándose ya, incluso a nivel de cambios en la legislación en otros países de Europa. Aborto, divorcio, homosexualismo, drogas. No hay quien contenga esta avalancha, como no sea ya que cada conciencia cristiana de un hombre que cree en Cristo y que se da cuenta de lo que es el valor de su vida y de su fe y de su familia educada en la fe, luche en unión con otros para impedirlo. Y por eso, al hablaros hoy de esta cuestión, no trato de impresionar vuestra sensibilidad, sino sencillamente de avisaros de peligros que se ven venir y más próximos de lo que creemos, y con los cuales nos encontraremos muy pronto. Entonces, mi única conclusión por esta noche es esta: reforzar el sentido de la fe en la familia y procurar, como apóstoles seglares, uniros en organizaciones que la Iglesia busca y quiere, para
abrir los cauces nuevos y marcar los rumbos que el apostolado seglar tiene que marcar hoy también como una riqueza más sobre las anteriores. El documento episcopal sobre el apostolado seglar recientemente publicado debe ser conocido y meditado por todos. Algún día yo os convocaré, ojalá pueda hacerlo en el mes de mayo. Me gustaría llamar a los seglares de la ciudad de Toledo para hablar de ese documento y de lo que el concilio nos pide y ver cómo podemos iniciar modestamente caminos de convergencia y de unión con las fuerzas organizadas que ya existen y con otras que puedan existir, para despertar en toda la diócesis el sentido de esta exigencia propia de la condición cristiana en el hombre seglar. De esa manera cumpliríamos con el deber que he señalado al principio como condición indispensable también de la vida cristiana: propagar el reino de Dios.